Vale. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a las personas que han entrado ahora en el chat del Zoom. En fin, esta conferencia se va a quedar grabada y se va a colgar en el canal de YouTube que hemos creado, se llama Stop Hate Team. Entonces, bueno, esta es la cuarta conferencia que hacemos desde que se inició el proyecto Stop Hate de la comunidad, que además, viendo a Amos, el que llevamos, tengo que decir que he tenido hoy una reunión muy productiva, tanto con Silvia como con Paola, y vamos a colaborar así y a ti muy estrechamente en este proyecto que es contra el antisemitismo, porque el antisemitismo es cosa, o sea, no los antisemitas no diferencian si el judío es ortodoxo, reformista o lo que sea, ¿no? Estamos claros. Bueno, pues hoy, sin más dilación, tenemos el gran honor de contar con Ariel Gelblum, ¿vale? Gelblum, que es el director de la oficina del Centro Simón Wiesenthal para América Latina y lo es desde el año 2015, o sea que ya hace ya unos años que dirige este centro de Simón Wiesenthal en América Latina. Él fue uno de los miembros fundadores de este centro y fue secretario de la Junta Directiva desde mediados de los años 90. Se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, ha estado siempre muy involucrado en todo lo que son temas de racismo, de discriminación y de xenofobia en cuestiones en el ámbito deportivo, curiosamente que yo soy muy aficionado. Después también en junio del 2019 inauguró el Fondo Simón Wiesenthal sobre el Holocausto y antisemitismo en la Biblioteca Nacional de Argentina, con más de 1000 volúmenes. O sea, la biografía es muy extensa, pero bueno, lo importante es decir que hoy nos va a hablar Ariel sobre lo que es la definición del antisemitismo según el IRA, y que pienso que es muy importante esta definición, que últimamente la están adoptando muchísimos parlamentos en el mundo y otras universidades, otras instituciones, y Ariel nos hablará un poco qué significa, qué quiere decir esta definición y sobre todo, lo más importante, para qué sirve, ¿no? Entonces, bueno, damos la bienvenida a Ariel y encantado. Un placer, Ariel. No, muchas gracias, Isaac. Un gusto estar con ustedes hoy aquí. Y la idea es poder explicar un poco por qué desde nuestra institución o en muchos lugares estamos tratando de insistir tanto con la adopción de este nuevo elemento que el mundo hoy tiene. La definición de antisemitismo en la que hoy nosotros vamos a entrar, no es aquella que hoy entendemos que es un elemento objetivo determinado por un organismo no judío que de una vez por todas pone a las claras de qué hablamos cuando hablamos de antisemitismo. Perdón, ya está. he apagado el micro. Ya está. Yo voy a usar una presentación que no la vamos a usar entera, pero sí me va a servir como para poder trabajar mejor desde aquí y dar explicaciones. Primero, me parece una discusión absolutamente bizantina si nosotros vamos a poner si el término antisemitismo existe, si se trata de antisemitismo o si se trata de judiofobia. Lo que deja en claro cuando la definición se dicta es que la definición se refiere al odio a los judíos. Y cualquier otra interpretación que cualquiera puede dar queda fuera porque la definición toma de una vez por todas esta postura de decir no hagamos discusiones gramaticales, sino que de lo que nosotros estamos hablando es de esto.
cuando en el fines del siglo XIX, un periodista alemán determinó hablar de antisemitismo, lo quería separar de antijudaísmo, porque hablar de judíos era solamente un tema religioso y él quería hablar de los judíos en general. E inventa este término, y la realidad es que todos aquellos eventuales semitas no judíos no los tenía ni en el radar. Entonces, esto es lo que pone en claro de qué estamos hablando. La IRA, que es el organismo del que nosotros estamos hablando, y voy a dedicar unos pocos minutos a hablar de qué se trata, es un organismo internacional compuesto por países. Hoy tiene 35 países como miembros plenos y nace como una iniciativa de quien aproximadamente en el año 98 era primer ministro de Suecia, Göran Persson, quien junto con Tony Blair y Bill Clinton entienden que frente a determinados rebrotes en aquella época de cuestiones antisemitas, es necesario introducir el estudio de la Shoah, del Holocausto, en las programaciones educativas. Este fue la puntada inicial para poder trabajar sobre este tema. Inmediatamente empiezan a conseguir apoyos y entre el 26 y 29 de enero del año 2000 organizan la Conferencia de Estocolmo. La Conferencia de Estocolmo es una conferencia donde delegados de 47 países se encuentran presentes y elaboran una declaración que lo más importante que nosotros tenemos que saber es que ¿por qué razón es importante hablar de Holocausto todavía años después? ¿Por qué hablar de Holocausto no se puede comparar con otros genocidios u otras situaciones distintas? Que no se puede banalizar y discutir y a todo hablar de que es exactamente lo mismo, que sirve para poder empezar a discriminar cuando, valga la redundancia, de cuando nos encontramos ante racismo, limpieza étnica, otros tipos de discriminación, xenofobia. Estaba muy fresco todavía el genocidio de Ruanda cuando se hablaba de este tema. Entonces, establecen la creación de una institución que primero se llamó International Task Force y que con el tiempo cambió de nombre para llamarse, por sus siglas en inglés, IHRA, IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, o en español, Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Lo que establece es que se va a tratar de una institución formada por países y que específicamente tienen que ser democracias. Es decir, este, señores, va a ser un club internacional, pero va a ser un club selecto. Aquí no van a entrar todos los gobiernos que pueda haber en el mundo, sino aquellos que realmente tienen gobiernos democráticos y permite la participación de representantes de la sociedad civil a través de las delegaciones de cada uno de los gobiernos. Hoy, digamos, acá tenemos cómo está formada, cómo se consigue ser miembros, etcétera, pero hay detalles bastante interesantes. Primero, los países para poder ser miembros tienen que, entre otras cosas, para que vean que, digamos, es un organismo que pide que los estados que quieren ser miembros realmente demuestren un verdadero compromiso con el tema. Entre otras cosas, por ejemplo, de que haya departamentos gubernamentales específicos para ocuparse de los temas importantes para la IRA. Que se establezca un día para que cada Estado nacional conmemore a las víctimas del Holocausto, que puede ser el 27 de enero u otros. Que abran los archivos nacionales entre los años 33 y 50 para la investigación, los exámenes académicos y educativos, para la relación de ese país en relación al periodo que
se trata del Holocausto. Y por supuesto, desde el ascenso de los nazis hasta eventuales derivaciones que tengan que ver con escondite de los nazis con posterioridad. Por supuesto, sostener el pago de la cuota, ocuparse de los grupos, bueno, pero digamos, a lo que vamos es que hoy los miembros plenos, lo voy a resolver para que uno no tenga que mirar toda la lista. ¿Por qué decimos que es un grupo selecto? Es un grupo selecto porque son casi todos los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia, Israel y Argentina. Paremos de contar. Esos son los que hoy forman parte de este grupo. Esto llamativamente indica que Argentina es el único miembro de América Latina que es miembro pleno, aunque Uruguay es miembro observador al igual que El Salvador. Por supuesto, para poder pasar a miembro pleno hay que demostrar una cantidad de situaciones y que hasta le toman examen a cada uno de los países para que pueda llegar a ese lugar. Hoy hay un país que es Macedonia del Norte que se encuentra en el punto intermedio y los países observadores es esta lista que nosotros estamos encontrando aquí de esta manera. Y no les va a ser sencillo a países que hoy todavía no forman parte poder ingresar, porque, digamos, es como que el grupo que hoy forma parte no es que prefiere tener mucha mayor cantidad de miembros, sino que quiere una calidad de los miembros que entran. Entonces, así como muchos de estos países europeos entienden de que hoy, por ejemplo, Rusia es una democracia formal, pero desde su práctica, por ejemplo, no los convence a los demás de que sea estrictamente democrático, de la misma manera que el gobierno actual de Brasil. Entonces, por más que Rusia y Brasil hoy pidan ser parte, yo puedo decirlo en forma extraoficial de que sería muy difícil de que los dejen entrar a este grupo, porque quieren comportarse de esta manera y que los valores democráticos sean aceptados para poder formar parte del grupo. Es el famoso tema de no permitir el ingreso de una cantidad enorme de países que después, por votos de mayorías que puedan ir armando, trastoquen los objetivos que el grupo se propuso al inicio. Entendiendo esto, vamos a hacer un salto desde la creación de esta institución hasta el año 2016. La IRA desarrolla a lo largo de su trabajo 2 plenarios anuales. Generalmente uno es alrededor de junio-julio, para el verano europeo o el verano del hemisferio norte, y otro hacia noviembre-diciembre, cuando es el invierno del hemisferio norte. Y generalmente el país que es presidente a lo largo de cada año, que asume la presidencia en marzo hasta marzo del año siguiente, toma a su cargo organizar los 2 plenarios. El país que tiene la presidencia saliente el mes que viene es Alemania, y Alemania organizó su plenario, el primero en Berlín, el segundo en Leipzig, a pesar de que fueron virtuales dada la nueva situación prevista por el COVID y por la pandemia que nos tiene a todos encerrados. En marzo asumirá la presidencia Grecia y se verá si va a haber un plenario en junio en Atenas y en noviembre en Tesalónica, si se puede hacer en forma presencial. Yo creo que coexistirán las 2 modalidades o se harán algunas cuestiones presenciales y otras virtuales porque realmente además han bajado los costos, ha preparado para que se trabaje de diversas formas. Cuando yo decía que los estados prevén también la participación de la sociedad civil, por ejemplo, cada uno de los países busca de qué manera su capítulo local permite o no la participación de sociedad civil. En mi caso, por ejemplo, dentro de Argentina, tiene un organismo en el cual el capítulo local tiene 3 ministerios
que son justicia, educación y relaciones exteriores, donde se van rotando año a año en la presidencia y permite que organismos de la sociedad civil que están relacionados con la investigación del Holocausto o con la lucha contra el antisemitismo sean parte del capítulo local. Como tales, cuando llegó el momento de la participación del Estado argentino en el último plenario, yo fui invitado a ser parte en alguna de las comisiones que fue trabajando. Del mismo modo, mi colega del Centro Wiesenthal, Mark Weitzman, a quien me voy a referir ahora, tiene un cargo que se llama Director de Asuntos Gubernamentales, que es aquel que sirve de nexo entre el Centro Wiesenthal y el gobierno norteamericano de turno. Como tal, formando parte de la delegación norteamericana, él asumió la presidencia de la comisión que estudiaba la parte de antisemitismo y negación. Dentro de este cargo, él logra que por unanimidad todos los estados miembros adopten la definición a la que nosotros hacemos referencia, como esto que nosotros nos vamos a referir hoy. La primera y más importante utilidad que esto tiene es definir de una vez por todas de qué hablamos cuando hablamos de antisemitismo y quitar argumentos a aquellos que cuando nosotros acusamos de un acto antisemita nos dicen, ustedes no permiten que los critiquen, siempre tienen un sello preparado y meten el sello, dice antisemita, y con eso nos descalifican. No, señor. Ahora tenemos claro cuándo algo es antisemita y cuándo algo no lo es. Y ahora vamos a trabajar un poquito sobre este tema. Bueno, aquí está la lista de países que a la fecha de hoy han adoptado la definición como países, que en algunos casos, como verán que el último fue Bahrein o fue Albania, no son parte de IHRA. O sea, y aún así han adoptado la definición. E inclusive organismos no gubernamentales, como por ejemplo, gracias, digamos, a determinado trabajo nuestro, organismos como, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos lo ha adoptado, y su secretario general, en conjunto con el Centro Wiesenthal, tenemos en estos momentos una campaña donde pedimos a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, que sean o no parte de la IHRA, adopten la definición como modo de poder luchar contra el antisemitismo. Desde que, para que tengamos en claro, al día de hoy, en América Latina, quienes han adoptado la definición, el primero fue Uruguay en el 27 de enero del año pasado, Argentina el 4 de junio de 2020, y a continuación, recientemente, Guatemala el día 27 de enero también. Pero hay otros organismos que no son gobiernos que como contribución a la lucha contra el antisemitismo lo han adoptado. Es decir, el Chelsea, por ejemplo, el club de fútbol de Inglaterra, lideró la campaña para que muchos otros lo adopten, y hoy lo ha adoptado la Premier League. Es decir, la liga oficial de Inglaterra ha adoptado la definición para poder atacar este tema. El Borussia Dortmund, el Bayern Múnich hace muy poco tiempo, la Unión Mundial de Imames Musulmanes ha adoptado esta definición para poder trabajar. Digamos, adelanto, desde que Argentina lo adoptó, nosotros hemos empezado esta campaña de poder llevar adelante y hemos logrado que parlamentos provinciales, aquí el país está dividido en provincias, las provincias, ciudades han declarado el apoyo. Hemos logrado que antes que la Premier League, la Asociación Argentina de Fútbol, la AFA adoptó la definición, universidades han adoptado la definición, el día de ayer el Colegio de Abogados de una ciudad llamada Bahía Blanca, es decir,
estamos trabajando para que uno tras otro distintas asociaciones de la sociedad civil le den muchísima fuerza a esta adopción. Ahora vamos a entrar en la adopción, en la definición propiamente dicha, así podemos analizar, ver de qué se trata, cuál es su contenido, y a partir de ahí poder dar lugar a preguntas y entender para qué sirve en casos concretos. La definición parece un tanto vaga, porque dice, el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio a los judíos. Entre paréntesis, con esto nos deja claro y concreto lo que veníamos sosteniendo al principio de que no me vengan con otro, yo no puedo ser antisemita si soy semita y cómo me voy a odiar a mí mismo, sino el antisemitismo está referido a los judíos y no discutamos más. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen hacia personas judías o no judías, a sus bienes, instituciones, lugares de la comunidad judía o a sus lugares de culto. Hasta aquí uno diría, ¿y por qué semejante situación o afirmación tan vaga es importante? Porque la definición tiene la siguiente estructura. Primero, este enunciado que acabamos de leer, que en forma previa dice que es una definición jurídicamente no vinculante. Y aquí encontramos una primera situación. Uno, en mi gran discusión con colegas abogados, donde yo digo que la definición es un instrumento jurídico importante, dicen, sí, pero no, y esta es una discusión, ya que tenemos a Raquel presente aquí, es una discusión que vengo teniendo, entre otros, con gente de Uruguay, en la cual dice, sí, sí, pero es una definición no vinculante. Bien, yo entiendo distintas situaciones. Es una definición no vinculante, pero cuando un Estado o un organismo toma la determinación de adoptarla, se está vinculando, está generando un vínculo hacia esa definición y la adopción no tiene por qué ser letra muerta. Sí puede servir como una referencia y como una interpretación para entender cuándo hay algo que es antisemita y cuándo no. Básicamente, creo que la más importante utilidad que tiene la definición al adoptarla es el hecho de invertir la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto que parece tan jurídico? Hasta ahora, cuando en una institución se adopta la definición y dentro de esa institución yo acuso que alguien ha llevado adelante un acto antisemita, la gente no tiene por qué entender por sí y solamente por qué razón ese acto es antisemita. Entonces, uno tenía que llevar adelante prueba y tener que explicar por qué razón esto lo es. Al adoptar la definición, yo estoy invirtiendo la situación. Señores, alguien dentro del ámbito de esta institución llevó un acto que está previsto dentro de todos los ejemplos que la definición incluye. Por lo tanto, será la persona acusada la que tenga que sostener por qué razón no fue un acto antisemita. Queda relativamente claro, si no vamos a dejar lugar a preguntas después, pero va a quedar más claro con lo que yo voy a seguir explicando. La segunda parte de la definición dice textualmente, para orientar a la IRA en su trabajo, los siguientes ejemplos pueden resultar ilustrativos. Y van a dar alrededor de 11 o 12 ejemplos en los cuales la institución que elaboró la definición entiende que se configura antisemitismo. Por lo tanto, si la institución que elaboró la definición entiende que esto es antisemita y ustedes la han adoptado, deberían entender que se trata de una situación antisemita, salvo que alguien demuestre lo contrario. Y por último, hay una definición hacia de qué hablamos cuando hablamos de actos antisemitas, de actos delictivos antisemitas o discriminación antisemita, que cada una de estas situaciones es diferente y les explica. Esto es algo que es muy útil cuando yo lo explico en Argentina, pero voy a hacerlo mucho más rápido.
Fíjense ustedes solamente en la columna de la derecha donde dice definición de ira última parte, que es la que nosotros hablábamos recién. Define que los actos antisemitas son considerados delitos al momento de su tipificación. Por ejemplo, en Alemania, la denegación del holocausto es un delito. En España entiendo que ser antisemita es un delito, con lo cual, si alguien lleva adelante un acto antisemita que está previsto en la definición, señores, usted ha cometido un acto delictivo. Si los actos delictivos son considerados antisemitas cuando los objetivos son seleccionados porque se perciben como judíos. Caso claro y concreto es atacar una escuela o llevar adelante un acto contra un cementerio o eventualmente contra, supongamos, contra una empresa creyendo que el dueño sea o no judío y dicen fuera judío o lo atacan o, como vamos a entender después, le vandalizan las instalaciones con cualquier tipo de manifestación. La discriminación antisemita, y esto es fácil de entender, es la denegación de oportunidades o judíos o servicios disponibles para otros y es ilegal en distintos países. Es decir, sostener, a ti no te voy a vender porque eres judío, implica un acto de discriminación antisemita. Alguien no puede poner algo a la venta para todos y decir a los judíos no les vendo, por ejemplo, o a los judíos no les voy a dar un lugar, o no les voy a permitir ser socio de este club, o elijan ustedes la situación que quieran hacer. Y ahora vamos sí a los ejemplos que la definición elabora en forma taxativa, pero no en forma única, es decir, son ejemplos y otros ejemplos pueden existir distintos de ellos. Pero bien, cuando alguien se refiere hacia el Estado de Israel como una colectividad judía, señores, hay antisemitismo. Decir, los judíos tratan mal a los palestinos, por ejemplo, es un caso concreto. ¿Por qué? Porque tenemos judíos en todos lados del mundo y además Israel es un Estado judío, pero no habitado, su gobierno no es específicamente judío. Por lo tanto, referir una acción del Estado de Israel a quien se ataca diciendo que son los judíos e identificarlo uno con el otro de esta manera es un acto antisemita. En cada uno de los ejemplos, yo voy a poner ejemplos. Cuando nosotros con la OEA conseguimos este documento, alguien sostuvo que si simpatizar con la causa palestina es antisemitismo, según el Estado sionista israelí y sus cómplices del mundo, yo soy antisemita. Bueno, gracias, señor. Usted ha salido del closet. Le agradecemos a este hombre por reconocerse como tal. Sin embargo, y aquí viene claro, cualquier crítica contra el Estado de Israel no es un acto antisemita. A Israel se lo puede criticar como se lo critica a cualquier Estado de los otros casi 200 que existen en el mundo. Pero bien, yo ofrezco el siguiente ejercicio. Traspolen ustedes la crítica, sáquenle el nombre Israel y póngale cualquier otro, y fíjense ustedes si esa crítica es posible. Por ejemplo, si por una crítica hacia el Estado de Israel, yo puedo sostener la conclusión de que por eso no debería existir. Yo entonces cambiemos y llevémoslo a cualquier otro lado. Rusia y Ucrania están discutiendo por una cuestión territorial en Crimea. ¿A alguien se le ocurriría que o Ucrania o Rusia por esa pelea debería dejar de existir? Por más que se porten mal uno con el otro. Bien, si eso es ridículo en un ejemplo con otro, llevado a Israel es una crítica que no debería tener que existir porque es una crítica inaceptable. Sostener que alguien no puede defenderse es algo que nadie le pediría a ninguna democracia del mundo, por ejemplo. Pedirlo solamente respecto de Israel, por ejemplo, por decir de que viola los derechos humanos, ustedes pueden decirlo todos los días, pero si el único lugar del mundo que a ustedes les preocupa es ese, es porque realmente tienen una fijación antisemita. Continuemos. Bueno, hay algunas que son muy fáciles de entender. El antisemitismo acusa a los judíos de conspirar contra la humanidad y se utiliza para culparles de que las cosas vayan mal. Bien,
En estas épocas de pandemia esto ha sido absolutamente agudizado, se encuentra muchísimo más fuerte que en otras épocas y lo vamos a ver todos los días y pensando todo tipo de teorías conspirativas. Se expresa a través del lenguaje, publicaciones, forma visual, acciones y utiliza estereotipos siniestros y rasgos negativos del carácter. Esto se explica solo. Por ejemplo, esto fue visto en las calles de la ciudad de Neuquén, Argentina, en base al coronavirus. Los judíos son el virus, normalicemos el tiranicidio, viene un nuevo orden mundial y los judíos están, fíjense ustedes, ahí habla de, date cuenta que el coronavirus es una maniobra para instalar la dictadura judía mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Pedir, apoyar o justificar muertes o daños contra los judíos en nombre de una ideología radical o una visión extremista de la religión. Queda más que claro. Fíjense esto que alguien que se dice a sí mismo que no es antisemita dice. Nosotros todos somos humanos y algunas personas son humanas en forma diferente de otras. Estos malditos, los judíos, nos matarán a todos, van a matar a todo el planeta para cumplir las profecías que ellos creen que es su literatura divina. Creen ser elegidos y que su Dios ha decidido que ellos son muy especiales, son excepcionales y deben ser sabidos por cada ser humano. Este señor no es otro que Roger Waters, el ex líder de Pink Floyd, quien en todos lados públicamente sostiene que él de ninguna manera es antisemita, pero en formas más privadas dice este tipo de barbaridades y muchísimas otras inclusive peores. Bueno, este es el caso típico donde hubo en el año 2013 personas relacionadas y con funciones públicas en el gobierno argentino participando de una celebración en una mezquita donde se estaba pidiendo públicamente la destrucción del Estado de Israel. Las acusaciones falsas, deshumanizadas, perversas o estereotipadas contra los judíos como tales o sobre el poder judío como colectivo, aunque no de forma exclusiva el mito de la conspiración judía mundial, el control judío de los medios de comunicación, la economía, el gobierno u otras instituciones de la sociedad. Bueno, esto es un periodista en un canal que sostenía, entre otras cosas, que empresarios que vivían en Israel estaban preparando el coronavirus para dominar al mundo. Por supuesto, ya hay una demanda judicial en contra de este señor. Esta es una modelo que decidieron prescindir de sus servicios en un canal de televisión y empezó Los judíos gobiernan el mundo de las comunicaciones, no entiendo por qué nombrarlos los lastima, sosteniendo que todos los medios de comunicación están en manos judías. Y ella, porque no es judía, decidieron echarla. Otro caso. Acusar a los judíos como el pueblo responsable de un perjuicio real o imaginario cometido por una persona o grupo judío, incluso los actos cometidos por personas que no sean judías. El ejemplo claro, y a veces la gente se ríe cuando hay un chiste muy conocido que dice que un judío hundió el Titanic, iceberg. Bueno, es lo mismo, sostienen. Bien, uno dice, ¿y esto en serio lo están diciendo? Bueno, van a ver ahora, por ejemplo, aquí atacar a los judíos porque Jeffrey Epstein, por ejemplo, fue judío. Y este es el caso que hablaba, alguien que dice que Kobe Bryant murió porque el helicóptero Sikorsky es de un judío. Bien, Sikorsky ni siquiera es judío, pero echarle la culpa al helicóptero por ser judío por la muerte, por ejemplo, de Kobe Bryant. Negar, bueno, lo que entendemos por negacionismo, es decir, negar los mecanismos o la intencionalidad del holocausto y toda esta situación. Esto, digamos, no queda no hay mucho para discutir, que esto se trata de cuestiones antisemitas. Este es un caso concreto que, bueno, no vale la pena, si tuviésemos más tiempo lo explicaría, pero es algo que nosotros hemos conseguido. O culpar a los judíos como pueblo o Israel como Estado de inventar o exagerar el holocausto. Es decir, diciendo de que en realidad lo hicimos para poder con esto conseguir que nos den y nos regalen el Estado de Israel.
Entre otras cosas, esto es, Metapedia es una imitación de Wikipedia en la red, que entre otras cosas sostiene de que el Holocausto es una teoría conspirativa y una mentira. Acusar a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel o a las supuestas prioridades de los judíos en todo el mundo que a los intereses de sus propios países. La famosa acusación de doble lealtad. Es decir, sostener este tipo de situaciones, o como hace muy poco un diputado en la Argentina ha dicho, los judíos no tienen patria, entonces hemos ido a sostener, ¿cómo que no? Yo soy nacido en la Argentina, en mi lugar, y mi patria es la Argentina, y esto, que usted sostenga esto, implica de que yo soy un extranjero. Por lo tanto, hay que rechazar este tipo de acusaciones. Este también es un periodista que ha sostenido esto. Denegar, y aquí venimos a un caso muy concreto, denegar a los judíos el derecho a la autodeterminación, sosteniendo que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista, es aquellas personas que entienden de que todos los pueblos de la tierra tienen derecho a su autodeterminación, menos el judío. Esto implica claramente una cuestión antisemita, y que la autodeterminación del pueblo judío es en la tierra de Israel, es justamente aquellos que deciden, yo no soy antisemita, soy antisionista. Y el sionismo, señores, no es otra cosa que es el derecho a la autodeterminación del pueblo judío en Tierra Santa, en su tierra ancestral. Después discutamos todo lo que quieran discutir respecto de cuáles serían las fronteras, de cuál es el derecho de todos, pero estar de acuerdo con que todos los pueblos del mundo puedan autodeterminarse, menos nosotros, y decir que uno a ser antisionista no es ser antisemita es una mentira, es una falacia. Y eso queda claro y concreto en esta parte de la definición. Y un grupo de izquierda nos la hace fácil. Dicen que Israel es un Estado genocida, racista y enclavo colonial, que es justamente lo que la definición está sosteniendo, que es ser antisemita. Aplicar el doble rasero al pedirle a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún país democrático. Uno puede discutir el nivel de cómo uno se defiende o no, pero no puede negar el derecho a defenderse. Todos los viernes de hace 2 años se llama desde Gaza a concurrir hasta las fronteras, a tirar abajo los alambrados e invadir el país de al lado. Pregunto yo, en el país donde ustedes estén, ¿qué exigirían respecto de sus gendarmerías o de sus policías fronterizas o de sus fuerzas de seguridad si desde el país vecino les tiran abajo una vez por semana las barreras fronterizas intentando entrar? ¿Ustedes irían y les invitarían a tomar un té o harían todo lo posible para mantenerlos del otro lado de las fronteras? La situación famosa del grupo que dice llamarse BDS. Aquellos que sostienen que Israel es un Estado apartheid, esta es una discusión, entiendo de que haber sostenido que Israel es un Estado apartheid es el mayor éxito de marketing de este grupo, porque primero que es falso, pero es muy difícil a una palabra con tanto contenido negativo dar una explicación sin que uno tenga que cliquear el ver más o que quieran sostener la atención para que se lo expliquen en 2 renglones. Pero aquellos que llevan adelante campañas, supuestamente bajo el argumento de los derechos humanos, pero la misma campaña a otros lugares no la han llevado adelante, es porque hay una discriminación absolutamente antisemita. Y además el movimiento BDS, sus fundadores y sus relaciones indican que su objetivo es la destrucción y la desaparición del Estado de Israel. Vamos a ir avanzando. Usar los símbolos y las imágenes, por ejemplo, en este caso anterior, para que quede claro, Armenia y Azerbaiyán han llevado adelante un conflicto durante el año que ha terminado. Grupos armenios han hecho marchas
hacia la Embajada de Israel por venderle armas a Azerbaiyán. 40 países le venden armas a Azerbaiyán. ¿Por qué han decidido a una sola embajada? Por ejemplo, usar los símbolos e imágenes asociados con el antisemitismo clásico. Las calumnias sobre el asesinato de Jesús, los rituales sangrientos para caracterizar a Israel o israelíes. Por ejemplo, gente que sostiene este tipo de situaciones. Y el mismo pueblo que crucificaba a Jesús, hoy mortifica y flagela a Palestina y su capital, Jerusalén. Vamos a las antes de saber, etcétera. Establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis. Esta es la peor de las banalizaciones del Holocausto. Sostener, en principio, que las víctimas están haciendo lo mismo que hacían los victimarios es, por un lado, quitarle fuerza al haber sido víctima y por el otro lado, igualar algo con algo que no es absolutamente igualable en este caso. Acá tenemos el famoso, esto es un brasilero llamado Carlos Latuf, que ha tomado el caso del niño del gueto de Varsovia y llevarlo directamente a un gueto en Gaza, por ejemplo. Considerar a los judíos responsables de las actuaciones del Estado de Israel, y esto lo explicamos al principio, pero esto se ve absolutamente, y por eso lo pongo, este señor es candidato a presidente en Chile, y va primero en las encuestas, y sostiene, entre otras cosas, que los ciudadanos judíos de Chile son agentes de una potencia extranjera, y le achaca a la comunidad judía maltratar a los palestinos en Israel. Por ejemplo, entre otras situaciones. Bueno, aquí estamos con las autoridades de la Cancillería sosteniendo este tipo de cosas y que Chile debería adoptar la definición. Aquí están todos los... Raquel, sacale una foto porque estos son todos los métodos para que puedan estar en contacto con nuestra institución. Les doy unos minutos y vamos a dar lugar a las preguntas. Espero haber sido claro con todos los ejemplos y la utilización que puede darse a la definición. Para decirlo y que nos sirva como cierre a la exposición, la definición permite, cuando en un Estado democrático existen leyes antidiscriminatorias, referir cuál de la discriminación, cuándo la discriminación es antisemita. Es decir, la ley antidiscriminatoria va a referir a una situación general. Cuando nosotros queremos decir que la discriminación ha sido antisemita, tenemos que utilizar la definición. Bien. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Ha sido realmente una charla muy, muy interesante. Yo, o sea, como os he escrito en el chat, hemos decidido que no van a haber intervenciones, sino que os pido que si tenéis preguntas las podáis hacer por escrito y Ariel las contestará con mucho gusto. Bueno, ha sido muy interesante, la verdad que todos los ejemplos que has dado, las formas que hay del antisemitismo. Hay un tema que ya sé que es muy difícil a veces explicarlo, que es cuando has hablado de que es una definición, que lo has dicho, que no es vinculante jurídicamente. Entonces, después has dicho bueno, que en algunos casos puede ayudar a que esta discriminación sea considerada antisemita y que incluso pueda considerarse delito, ¿no? Entonces, bueno, yo es que no soy abogado, tú sí, entonces me gustaría un poco saber, o sea, hoy en día, por ejemplo, si queremos emprender alguna acción judicial, te digo porque hace poco hemos estado con el delito de fiscales de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, que es un gran experto en esto, y claro, o sea, nos dijo que esta definición está muy bien, que la conoce, que la quiere adoptar, pero bueno, que a veces tiene un difícil encaje jurídico, ¿no? Entonces,
me gustaría si pudieras desarrollar este tema y bueno, decirte que aprovecho esta ocasión para decirnos que me sorprendió, pero el fiscal nos dijo que hoy en día en España, por ejemplo, negar el holocausto, o sea, si es solo una declaración sin más, no es delito. O sea, si implica un acto que pueda generar violencia, podría ser delito. Pero si solo una persona expresa que niega el holocausto, en principio en España, no es delito. O sea, me pareció bastante, o sea, llamativo, ¿no? Pero bueno, yo me quedo en la definición de antisemitismo un Bien, un voy a poco tratar es de contestar tus dos preguntas. que podemos hablar de la vinculación no jurídica. Bien, voy a tratar de contestar con pocas ¿Aló? líneas tus dos preguntas. Voy a empezar por la segunda, que es mucho más fácil. Ha sido la opinión del fiscal y nosotros públicamente la hemos criticado muy fuertemente. Ustedes saben que una cosa es el derecho, lo que es, y otra cosa es lo que los jueces dicen que es. Con lo cual, cuando una definición empieza a andar su camino, creo que tenemos que utilizar mejores argumentos la próxima vez para poder dar vuelta la jurisprudencia existente hasta ese momento. Yo no comparto el criterio que dio el otro día en la primera de las conferencias de no utilizarlo porque es no Ignacio. vinculante. Y a lo que voy es lo siguiente, y tengo mis razones para esto, y es una postura jurídica. Cuando un Estado adopta la definición, de una u otra manera se está vinculando. Ser no vinculante significa que no es obligatoria, pero uno tiene que dar una razón por qué, si hay algo que fue adoptado dentro de la estructura jurídica, no la va a aplicar. Y prefiere aplicar algo diciendo no porque no. Es decir, el hecho de que haya habido un acto de aceptación, yo creo que indica de que tiene que haber un desarrollo de mayores argumentos para rechazar aquello que ya fue adoptado. Segundo, lograr la aceptación en la mayor cantidad de instituciones posibles hará que algo no vinculante se transforme en vinculante, porque para eso sirve la aceptación, para eso sirve la adopción. Sirve para poder tenerla como referencia o eventualmente para dar una explicación de por qué no se la adopta o por qué no se utiliza esa situación. A eso me refería yo con la carga de la prueba. Ponerse en una situación de decir, no, bueno, no la puedo usar porque no es vinculante, para mí es algo que a mí no me va a atar de pies y manos. Y no lo digo, y no lo digo por, digamos, por una opinión, sino porque ya lo hice. Y voy a dar dos casos o tres casos concretos, que voy a tratar de que sean rápidos. Todo eso que ustedes vieron en uno de los casos donde veíamos una cuenta de Twitter que decía Planeta Árabe y que sostenía todo lo que tenía que ver con el antisemitismo clásico, lo hizo un profesor en la Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad de Mendoza. Y lo hizo durante el año 2019, en mayo de 2019. En aquel momento, nuestra institución hizo una denuncia formal ante la universidad por antisemitismo contra este señor. La universidad, con muy buen criterio, inicia un sumario administrativo dentro de la universidad y nos pregunta, ¿por qué ustedes sostienen que esto es antisemita? Entonces, nuestro argumento fue, Argentina es parte de la IRA, votó, el representante argentino votó esta definición y es la única que hoy existe en el mundo para diferenciar cuándo hay una acción antisemita y cuándo no. Para nosotros, dado de que es la única definición, entendemos que se configuró una acción antisemita. Si hay otra definición, contrapóngamela a mi denuncia y ustedes evalúenlo. La universidad se tomó unos meses y concluyó, ojo que Argentina todavía no había adoptado la definición, pero sí la había votado el 2016 en IRA. Y la universidad entendió en ese sumario de que teníamos razón
y sanciona al profesor impidiéndole dar esos cursos que él hablaba de Medio Oriente. Y no lo deja más dar este tipo de clases. Por supuesto, cuando Argentina el 4 de junio del 2020 adopta la definición, la primera universidad en adoptar la definición fue esta misma, porque ya lo había hecho en la práctica. Segunda situación, la Universidad de Buenos Aires adopta la definición de antisemitismo con un fundamento mucho mayor que el que lo hizo la Argentina. La Universidad de Buenos Aires, para que lo entiendan, es casi un país, es decir, es una universidad pública que tiene más de 30.000 estudiantes. Es la tercera en América Latina. Una alumna, meses después, una alumna en la carrera de diseño gráfico de la Facultad de Arquitectura, sube un trabajo en clases por Zoom, donde tenían que presentar o rediseñar una aspiradora y la hace como si fuese un cañón pintada de verde, y para reforzar de que era un cañón de guerra le pone una esvástica. Sus propios compañeros toman fotos de lo que están viendo en la pantalla y sus compañeros hacen la denuncia en la universidad. La facultad, la propia facultad, desarrolla un sumario y se pone en contacto con nosotros, consultándonos primero, porque el decano había votado la definición cuando formó parte del Consejo Superior que adoptó la definición. En ese momento sacan una resolución en la cual a esta chica la suspenden en el cursado de las materias hasta que curse, entre comillas, un voluntariado de determinadas horas con nosotros y que nosotros evaluemos de que ella entendió por qué situación poner una esvástica no es un símbolo de guerra. Esta chica está llevando adelante un maravilloso trabajo voluntario con nosotros, y lo primero que hicimos con ella, además de charlar, fue llevarla al Museo del Holocausto y que entienda que una esvástica no es un símbolo de guerra, sino que implica otra cosa. Estamos esperando ver cómo concluimos este voluntariado con ella. El tercer caso fue la AFA. En un caso, en un estadio de fútbol, jugando en un partido antes de la pandemia, antes de que empiece a suspenderse los partidos por la pandemia, en un partido contra un equipo muy identificado con la comunidad judía, llamado Atlanta, en la ciudad de Buenos Aires, un jugador es expulsado y se dirige hacia la hinchada haciéndole símbolos antisemitas. Tuvo la mala suerte de que yo estaba viendo ese partido por la televisión. Levanté el teléfono, llamé al fiscal. El fiscal consiguió las imágenes de la tele y cuando terminó el partido, ese hombre ya fue apresado y 3 días después declaró ante el fiscal y se le llevó adelante un juicio claro y concreto. Mientras la pandemia se iba desarrollando, la AFA a este hombre le dicta una sanción de una suspensión de 8 fechas para poder jugar. Empieza toda la pandemia, van a levantar y como todos los equipos necesitan más jugadores, ustedes saben de que ahora hay 5 cambios, y porque se necesitan más jugadores porque pueden cansarse o estar enfermos o lo que fuese. Entonces estaban evaluando en la AFA hacer una amnistía de todos los jugadores que tenían sanciones. 10 días antes habían adoptado la definición. Entonces nosotros le hablamos a la AFA y le decimos, no pueden ustedes borrar con el codo lo que acaban de firmar con la mano. Entonces, entendemos que la situación de este jugador no es la misma de alguien que tuvo una falta en un campo de juego durante el desarrollo del mismo y se lo sanciona porque le pegó a alguien en el roce del juego o se le escapó algún exabrupto, sino que es otro tipo de situación. Y la AFA no indultó a este hombre. Entonces, estoy dándoles en 6 meses
3 ejemplos claros y concretos de cómo utilizar en la Sí, práctica la definición. Te agradezco mucho estos 3 ejemplos, son muy clarificadores y la verdad que nos aporta mucho la importancia que tiene la adopción de esta definición. Y bueno, antes quizá mi pregunta era más una vinculación puramente de lo que era jurídica, ¿no? Porque yo te he oído que son más acciones disciplinarias, ¿no? De la universidad que suspende al profesor o esa persona que presentó el trabajo se le suspende o al jugador 8 partidos sin jugar, son más disciplinarias que la propia justicia, que es lo que yo me refería. Y otra cosa que quería comentarte, que una cosa es la opinión del abogado de la primera conferencia, ¿vale? Que es un abogado que tiene su criterio, y el otro es el fiscal, que como tú dices, tenemos una muy buena relación y si yo, por ejemplo, también le llamo y le digo, se puede catalogar este delito como antisemita, él toma parte porque está muy sensible Bueno, con el tema del habrá que antisemitismo. insistir con nuevos argumentos. Quien hoy opina una cosa, mañana puede opinar otra. Y hay que trabajar sobre este tipo de situaciones. Creo Una que, última pregunta por favor. importante, Ariel, perdona. O sea, Sí, a nivel práctico, o sea, por ejemplo, si una comunidad o una institución quiere proponer a una universidad o incluso a un club de fútbol, aquí tú sabes, el Barça es más que una institución en el mundo sí. entero. Entonces, ¿qué se necesita? Por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo un contacto en el Barça, por ejemplo, o en alguna universidad importante. O sea, hay que venir de parte del IRA o de parte de alguna No, institución oficial para que la a gente ver, adopte esta definición. ¿Cómo sería el tema práctico? Me gustaría bien, que... yo te voy a contar en la práctica. Es decir, esto es algo que existe hoy digamos, en la sociedad civil. Una institución puede de motu propio decir, mi país adoptó la definición, la ciudad en la que yo estoy, en su parlamento, adoptó la definición, nosotros que somos un ente de la sociedad civil, queremos dar este ejemplo, y ya lo hizo el Bayern Múnich, lo hizo la Premier League, lo hizo la AFA, Pero, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Lo puede hacer por sí pero si no solo. es de motu propio, si no es de motu Pero a propio, ver, si no, cualquier persona puede eventualmente hacer una carta y con muchísimo gusto voy a ayudarte a redactar el pedido de la misma forma que nosotros lo hicimos con otros. genial. Cambiás, ponés, yo tengo ya preparado cómo pedírselo a una universidad, cómo pedírselo a un club de fútbol, o cómo pedir a otro tipo de Pues, instituciones. pues Sindicatos lo han hecho. te lo agradezco mucho porque nos va a ayudar. Yo pienso que es importante que la Liga Española es muy seguida en el mundo, que pudiera adoptar esta definición y unas otras universidades españolas, como se ha hecho en Argentina, que pudieran Sí. adoptar. O sea, estaría bien que enviaras una fórmula de la carta, cómo hacerlo y bueno, Sí, entonces cualquier después persona puede le hacerlo. cortan y pegan lo que les corresponda a ustedes, pero digamos, Muy bien. aquellos que tienen contacto medianamente conmigo o que siguen nuestra página de Facebook van a ver todas las semanas Lo sé. tal institución Sí, sí, adoptó y nosotros ponemos eso como lo para que sé. Y desde que realmente te se conozco, genere. hace 6 meses creo que me has enviado como 30 instituciones o 40 instituciones que lo han adoptado. O sea, Bien. que el trabajo es encomiable. Para que Una tengan última idea, pregunta. Argentina tiene 24 distritos, es decir, tiene 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. 14 ya lo han adoptado. De los 10 que quedan, hay 4 o 5 que están en trámite. Y otros no lo han hecho porque la situación de la pandemia realmente están absolutamente complicados. Pero tarde o temprano casi todos lo harán. Es decir, y algunos son absolutamente significativos. Hemos ido, bueno, capitales de provincia casi todas, pero por ejemplo se lo hemos ido a pedir a la Intendencia de Bariloche, que es donde vivieron los criminales nazis, y lo hicieron. Y con lo cual entendemos que esto es importante y hay que hacerlo.
una última pregunta que ha hecho Raquel, que pregunta, ¿qué efecto ha tenido esta definición en situaciones posteriores a ella? Es lo que acabo de explicar, la había leído y por eso expliqué, di los 3 ejemplos. Perfecto. Pues, ¿alguien tiene alguna pregunta o quieres decir algo más, Ariel? No, por mi parte, bueno, agradecerles la atención. Saben que aquí tienen un importante aliado. Si bien mi oficina es para toda América Latina, el centro existe a nivel mundial y nuestro representante en Europa siempre está atento de lo que pasa en España. Y por supuesto, sí era importante que, digamos, a nivel internacional, digamos, quien ha llevado esta tarea con la definición soy yo, por eso era importante que saltemos las fronteras y que pueda darles esta charla en forma directa a ustedes. Y por Lo supuesto van a sé tener... y te lo agradezco muchísimo. Eres un experto para mí mundial en el tema de esta definición del IRA. Incluso me acuerdo cuando Blanca, la diputada, me llamó para preguntarme, pues se basó mucho en todas vuestras investigaciones, en todo lo que habéis hecho, porque la verdad que, bueno, gracias a una iniciativa de su partido, pues se pudo aprobar esta definición por mayoría en el Parlamento de Cataluña y se ha adoptado en otros parlamentos de España. Y bueno, y España también he visto que en julio del 2020 lo adoptó como país. Entonces Sí, sí. se está avanzando aquí en este tema. Entonces yo tomo el compromiso de ayudar a adoptar, que adopten esta definición muchas más instituciones en Barcelona, que, porque tú has podido demostrar que ayuda a combatir el antisemitismo y sobre En todo forma clara y a concreta. identificarlo, ¿no? Que eso es Es que adoptar la definición ayuda pues, en forma clara y oye, concreta. muchísimas gracias, Ariel. Te tomo la palabra de que cuento con tu ayuda. A los demás, los que quieran el contacto de Ariel, se lo doy con mucho gusto. Y nada, muchísimas gracias, Ariel, y hasta la próxima. Y un saludo a A todos. usted, Nos vemos a en una ustedes. próxima Más conferencia. que, Adiós. más que el contacto mío del directo, tienen todas las redes sociales nuestras del centro, donde realmente pueden ver la tarea cotidiana de la que nosotros llevamos adelante. Muchas gracias por dejarme visitarlos en sus casas y bueno, estamos aquí para acompañarlos. Gracias. Gracias a ti. Gracias.